Diseño y aplicación de un modelo de sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aplicación práctica. Características del modelo. El modelo es un esquema en donde destacan varias operaciones distintas. Especificación de objetivos. Los objetivos de instrucción de este modelo deberán generar acciones tendientes al logro de estrategias que fortalezcan los hábitos de estudio en los estudiantes. En la estimación previa, en este proceso de evaluación diagnóstica es para conocer el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. También se podrá determinar cómo deben diseñar las situaciones didácticas para que los estudiantes logren exitosamente los propósitos. En la instrucción, después de haber realizado la estimación previa y tal vez ajustado los objetivos, el docente procede a organizar e instrumentar las experiencias de aprendizaje que conducirán a los estudiantes a lograr sus objetivos. Evaluación. En la evaluación es necesario evaluar al estudiante para saber el nivel de competencias alcanzadas y evaluar también al docente, para que en base a los resultados obtenidos cambiar de estrategia si se obtienen resultados no deseados y en caso de obtener los resultados deseados, realizar mejoras para que exista una mejora continua. En este esquema podemos ver el diseño y aplicación de un modelo de sistematización del proceso enseñanza-aprendizaje, donde se observa que trabajaremos con proyectos formativos desde la socioformación. Proyectos formativos desde la socioformación. ¿Qué es la socioformación? La socioformación es un nuevo enfoque educativo que busca responder a los retos de formar para la sociedad del conocimiento con base en la realización de proyectos formativos transversales. Busca que los estudiantes, directivos, docentes y la familia tengan un sólido proyecto ético de vida, espíritu emprendedor, competencias para afrontar los retos del contexto y trabajo colaborativo. En el año del 2004 se da un avance metodológico con la obra Formación basada en competencias, de amplia referencia en toda Latinoamérica y algunos países europeos. Desde entonces se han venido integrando diferentes indicadores con énfasis en varios ejes en este enfoque. Actualmente, la socioformación es una línea de trabajo que cada día siguen más investigadores, directivos, docentes, asesores en todo Iberoamérica. La socioformación es un enfoque educativo, se centra en la actuación integral de las personas ante problemas del contexto por medio de proyectos, desde el marco del proyecto ético de vida, con procesos transversales. Este énfasis se hace sin dejar de lado la naturaleza sistémica y compleja de la formación humana y la contribución de diversas corrientes y perspectivas pedagógicas. ¿Cuáles son los ejes claves de la socioformación? El proyecto ético de vida, el espíritu emprendedor, las competencias, el trabajo colaborativo. Estos ejes se trabajan con todos los actores del sistema educativo, directivos, docentes, estudiantes y familia. Proyecto ético de vida. Esto es, que tengan un propósito claro en sus vidas, busquen la realización personal, trabajen con laboriosidad y perseverancia en el logro de sus metas y actúen con base en los valores universales. Espíritu emprendedor. El emprendimiento es planear, iniciar y sacar adelante proyectos hasta lograr unas determinadas metas, buscando
la resolución del problema del contexto y actuando con pertinencia, creatividad, eficacia y eficiencia. Desarrollo de competencias. Desde la socioformación, las competencias trascienden las actividades y conductas. Se definen como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, desarrollando y aplicando de manera interrelacionada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer. Trabajo colaborativo. En la socioformación, el trabajo colaborativo es el proceso mediante el cual varias personas comparten ideas, recursos y competencias para alcanzar una meta que han acordado, uniendo sus fortalezas y trabajando con comunicación asertiva. Proyecto formativo. Los proyectos formativos son una estrategia general e integral para lograr las 4 metas claves que propone la socioformación: formar y consolidar el proyecto ético de vida, tener emprendimiento, desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajar de manera colaborativa. Esta estrategia consiste en un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios problemas del contexto, buscando la formación de al menos una competencia y logrando un producto concreto. Los proyectos formativos también se denominan proyectos socioformativos porque implican siempre algún proceso de trabajo colaborativo y comunicación interpersonal. ¿Cuál es la importancia de los proyectos formativos para desarrollar las competencias? Tal como se ha planteado, en la socioformación las competencias son actuaciones integrales para resolver problemas del contexto, con idoneidad, metacognición y compromiso ético, desarrollando y movilizando el saber ser, el saber hacer, el saber conocer. Por consiguiente, para poderlas desarrollar con profundidad, es preciso abordar el problema del contexto en los cuales los estudiantes aprendan y pongan en acción los diferentes saberes. Esto se logra con la implementación de proyectos formativos en los cuales los estudiantes identifiquen problemas del contexto, los interpreten, argumenten, resuelvan con base en el trabajo colaborativo y teniendo experiencias vitales para formar y consolidar los valores universales. ¿Qué es la transversalidad y cómo se aborda en los proyectos formativos? La transversalidad consiste en abordar un problema con los saberes de varias disciplinas, áreas o campos con el fin de lograr una comprensión y resolución más integral y sistémica, así como tener impacto y trascendencia en los productos que se buscan. En el campo formativo, la transversalidad permite que los estudiantes aprendan a articular los saberes de varias disciplinas en un problema del contexto, y esto les ayuda a tener una mejor comprensión de los contenidos. Además, acerca al mundo educativo con el mundo social, dado que en la vida cotidiana los problemas son transversales y requieren de diversas disciplinas para poder resolver. Los proyectos formativos, por naturaleza, son transversales. Esto significa que el abordaje de un problema del contexto siempre se busca que aborde al menos 2 disciplinas, áreas o campos, para que los estudiantes aprendan a afrontar los problemas en la realidad, en su complejidad.
Niveles de transversalidad en un proyecto formativo. Nivel receptivo, nivel resolutivo, nivel autónomo, nivel estratégico. Ejes claves de un proyecto formativo. Desde la socioformación, un proyecto formativo tiene los siguientes ejes claves. Título. Se indica un título atractivo para el proyecto, acorde con el problema a resolver. Transversalidad. Se indica el proceso de transversalidad que se va a seguir en el... Competencias. Se indican las competencias que se pretenden contribuir a formar con el proyecto. Se establecen los criterios o aprendizajes esperados que se pretenden lograr en el proyecto respecto a las competencias consideradas. Problema del contexto. Se determina un problema del contexto a resolver con el proyecto, el cual debe estar relacionado con las competencias y criterios. Actividades. Son las acciones articuladas para identificar, interpretar, argumentar y resolver el problema del contexto. Se incluyen las acciones para apropiarse de los saberes necesarios para abordar el problema, así como el proceso metacognitivo. Se recomienda centrarse en las acciones claves, buscando que los mismos estudiantes contribuyan en su determinación y planeación acorde con sus intereses. Evidencias. Se indica el producto o productos concretos que deben presentar los estudiantes a medida que hacen las actividades del proyecto. Recursos. Se describen los materiales o equipos que se deben emplear para realizar las actividades y presentar las evidencias establecidas, considerando el problema del contexto y las competencias que se esperan contribuir a formar en el proyecto. Aquí podemos ver un formato sencillo para planear un proyecto formativo, en el cual nos dice el título del proyecto, la duración, el docente, las competencias o competencias, transversalidad, problema del contexto, actividades, evidencias, direccionamiento, planeación, actuación, comunicación. Fases generales de un proyecto formativo. La duración de un proyecto formativo puede ser de 2 sesiones, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 1 semestre, 1 año. Puede ser de una asignatura o articular varias asignaturas o módulos. La realización de las actividades se pueden hacer por fases o sin fases. Cuando son muchas actividades, se recomienda organizarlas en fases, por ejemplo, fase y actividades claves. Direccionamiento. Aquí podemos ver que las actividades claves son acordar el proyecto a llevar a cabo por los estudiantes, planear el trabajo colaborativo a llevar a cabo en el proyecto, identificar el problema concreto a resolver, los criterios a lograr y las evidencias a entregar. Trabajar alguna estrategia de creatividad si es necesario, como lluvia de ideas y los mapas mentales. Analizar y comprender el concepto o los conceptos claves del proyecto formativo como base en alguna estrategia como mapa conceptual, cartografía conceptual, etc. Interpretar problemas concretos a resolver con base en los componentes claves del proyecto. Analizar el proceso de transversalidad que se va a seguir en el proyecto y las acciones para hacerlo efectivo. Afianzar la motivación y la responsabilidad con el proyecto para lograr el éxito. Acordar las normas esenciales a seguir en las actividades.
reflexionar sobre el proceso de identificación del problema a resolver y claridad del proyecto, buscando la mejora en este ámbito. En la siguiente fase, en la de planeación, las actividades clave son acordar con los estudiantes las actividades a llevar a cabo para resolver el problema y apropiarse de los saberes. Invitar a los estudiantes a realizar sugerencias frente a las actividades a implementar. Comprender y dominar los conceptos necesarios para planear la resolución del problema por medio de mapas conceptuales, mapas mentales, cartografías conceptuales, etc. Comprender el problema con claridad, con apoyo en los contenidos disciplinares. Determinar con claridad los recursos necesarios para resolver el problema. Formar y reforzar la responsabilidad en la realización de las actividades. Formar y reforzar conceptos y procedimientos claves mediante el análisis de casos complementarios al proyecto. Reflexionar en torno al proceso de planeación para resolver el problema, corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito. La siguiente fase es la actuación y sus actividades claves son buscar, adaptar o crear los recursos necesarios para resolver el problema de acuerdo con lo establecido en el diccionamiento y en la planeación, empleando los recursos necesarios. Reflexionar en torno al proceso de resolución del problema, corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito. Presentar las evidencias necesarias respecto a la resolución del problema acorde con unos determinados criterios. Formar y reforzar la comunicación asertiva durante la realización de las actividades. La siguiente fase es la comunicación y sus actividades claves son planear el informe final del proyecto, presentar el informe final del proyecto con las personas involucradas, reflexionar en torno al proceso de resolución del problema, corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito, autoevaluar las evidencias y mejorarlas, coevaluar las evidencias de otros compañeros, reforzar la apropiación de los conceptos y procedimientos claves con análisis de casos complementarios si es necesario. ¿Cómo formar y evaluar las competencias en los proyectos formativos? Desde la socioformación se proponen 10 acciones claves para formar y evaluar las competencias en los proyectos formativos, las cuales se describen a continuación de manera sintética. Asegurar que los estudiantes tengan claridad del problema a resolver y de las evidencias a entregar, se motiven y logren trabajar con concentración. Abordar los saberes previos y hacer conexión con los nuevos aprendizajes. Asegurar que los estudiantes se apropien de los conceptos claves para abordar el problema o proyecto. Asegurar que los estudiantes identifiquen, interpreten, argumenten, resuelvan un problema del contexto con los... Asegurar que los estudiantes formen y consoliden el proyecto ético de vida con autoestima, búsqueda de la autorrealización personal y actuación basada en los valores universales. Asegurar que los estudiantes realicen actividades de trabajo colaborativo para que se apoyen en su formación, tengan un mayor impacto en el logro de las evidencias y aprendan a resolver dificultades y conflictos en la interrelación social. Asegurar que los estudiantes aprendan a expresarse con claridad y amabilidad frente a un tema, respetando los derechos de los demás y actuando en consecuencia. Esto requiere del ejemplo de los directivos, los docentes y de la misma familia. Asegurar que los estudiantes articulen saberes de varias disciplinas, áreas o campos en el
el abordaje del problema del contexto y la realización de las actividades de un proyecto. Asegurar que los estudiantes desarrollen creatividad en el abordaje de los problemas de contexto, en la apropiación de los conceptos y en la gestión de los recursos de aprendizaje. Asegurar que los estudiantes aprendan a gestionar recursos para aprender y resolver problemas del contexto. Se debe procurar tener ambientes de aprendizaje confortables, donde los estudiantes se motiven a participar y haya respeto a las opiniones y contribuciones. Asegurar que los estudiantes presenten evidencias pertinentes de la apropiación de los conceptos y la resolución de problemas considerando los criterios o aprendizajes esperados, y que estén en un proceso de mejoramiento continuo mediante la continua reflexión en torno a su actuación. ¿Qué logros tienen los proyectos formativos? La implementación de los proyectos formativos está generando los siguientes logros. 1. Mayor pertinencia de la formación. 2. Disminución de la deserción estudiantil y aumento en la tasa de graduación. 3. Mayor motivación de los docentes con su trabajo. 4. Aumento de la investigación y del emprendimiento. Aquí podemos observar un ejemplo de un proyecto formativo, donde nos pide el título del proyecto, el ciclo, el grado, la asignatura, el docente, la duración, las competencias, el problema del contexto, las fases, los recursos y la evaluación. Gracias por su atención.